Por eso quiero también decirles que nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre para ayudar a construir un mundo mejor. Hoy es una noche histórica, no por nosotros, sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra. Es el principio del fin de la decadencia en Argentina, así lo dijo el presidente electo Javier Milei este domingo tras salir en su búnker a celebrar los resultados que lo dieron como ganador, y el próximo 10 de diciembre va a asumir la presidencia y llegará a la Casa Rosada cuando salga Alberto Fernández después de este periodo de 4 años. Analizamos hoy este contexto con nuestro invitado Alex Guvenel, politólogo y experto en historia política argentina, a quien le damos la bienvenida a esta hora desde Buenos Aires. ¿Cómo está? ¿Qué tal, José? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su lectura de estos resultados que dan a Milei como ganador y ahora se abre una nueva etapa en la historia política argentina? Bueno, la verdad es que la magnitud de los resultados de alguna forma sorprende, aunque el análisis previo, más algunas encuestas que circularon por ahí, daban la victoria a favor del candidato libertario. Algunas cuestiones me parece importante señalar para esto que sucedió. Tienen que ver con que más allá de la gestión, de la pésima gestión en el área económica que tuvo todo el gobierno de Alberto Fernández, pero que en la última etapa fue conducida por el candidato, el que era candidato hasta ayer, Sergio Massa, ministro de Economía, obviamente fue lo determinante. Más allá de eso, tuvimos varias situaciones que me parece han ayudado a que la diferencia se amplíe. Por un lado, una campaña que fue, o un presupuesto nacional que incluso se calcula en puntos del PBI, que fue dispuesto o puesto al servicio del candidato Massa. O sea, por sí mismo fue puesto al servicio, siendo el ministro de Economía, lo que acá le llamaron el plan platita, comenzar a repartir, a hacer tomar distintas acciones que, por supuesto, que agrandaban la brecha fiscal, que ya de por sí es grande en Argentina, para poder llegar a la primera magistratura. Un nivel de desesperación, si se quiere, un nivel de extremo deseo de alcanzar esa presidencia a cualquier costo, ¿no? Y me parece que eso también influyó en un reactivo que tuvo la sociedad argentina para otorgar este triunfo al candidato libertario, y al mismo tiempo con esta brecha de más de 10 puntos que realmente es única, y de hecho no se ha dado tampoco en el 2015, cuando tuvimos el balotaje entre Mauricio Macri y en aquel momento Daniel Scioli, el candidato de lo que hoy sería Unión por la Patria. ¿Qué representa el triunfo de Milei en la historia política argentina de estos últimos 20 años, marcada por gobiernos de izquierda, un breve receso con la llegada de Mauricio Macri de centro derecha, y que, por cierto, el expresidente apoyó durante toda la campaña o en esta última etapa a Javier Milei, así como lo hizo también Patricia Bullrich? Esto también se tradujo en esos votos que logró Bullrich en la primera vuelta, ahora pasaron a Milei, pero sobre todo la figura de Milei, alguien que irrumpe en la política con un mensaje que capitaliza ese descontento de los argentinos, sobre todo con la gestión económica. ¿Qué significa? Bueno, me parece que hay una diferencia, si bien obviamente es un outsider, y la política internacional tiene muchos outsiders, lo ha tenido incluso de distintas corrientes ideológicas, desde Donald Trump, Bolsonaro en Brasil, el propio Boris Johnson en Gran Bretaña. La verdad es que en ese contexto se podría decir que es un emergente más, pero de todos modos yo ahí hago una diferencia, y que él lo menciona y le gusta repetir esta cuestión, que es el primer presidente, o va a ser el primer presidente electo de cualquier país, no solo de Argentina, de cualquier país en la historia política mundial, con una ideología liberal libertaria, como él menciona. No tanto por lo liberal, sino por lo libertario, digamos, ¿no? Esa decidida definición en favor del capitalismo, en favor del liberalismo y en favor de un Estado muy pequeño, no ni siquiera pequeño, sino muy pequeño.
por supuesto que después va a estar moderado por el contexto, va a estar moderado por estos mismos apoyos que ha tenido Mauricio Macri, Patricia Bullrich, que por otra parte me gustaría mencionar que a mi criterio sí fueron muy significativos, es decir, le dotaron a un candidato a presidente que obviamente llega con su figura como gran sostén, pero que al mismo tiempo tiene una estructura política construida recientemente, que es débil, que tiene dirigentes que realmente no, algunos de ellos no están a la altura de la situación que amerita gobernar un país, pero que la ciudadanía ha visto en este apoyo, en este sostén político de dirigentes, incluso de ideas, de expertise, han visto esta posibilidad de sostener su candidatura como algo positivo. En ese sentido me parece que fue un espaldarazo para poder derrotar de esta forma a Sergio Massa. Vamos a continuar conversando con usted en la próxima parte de Primera Página para analizar además los desafíos que tiene Milei por delante a partir del próximo 10 de diciembre cuando llegue a la Casa Rosada. Estamos conversando con Alexander Gubernel, politólogo y especialista en historia política argentina, a esta hora desde Buenos Aires, día después de estas elecciones cruciales para la etapa política que vive la nación. Vamos a la pausa, 7:33 minutos después de comerciales, más de nuestra conversación con nuestro invitado esta mañana. Conversamos esta mañana con Alexander Gubernel, politólogo y especialista en historia política argentina. Está con nosotros desde Buenos Aires. Ahora yo le pregunto, hay mucha expectativa en lo económico. Ayer, domingo en la noche, Sergio Massa decía que las directrices económicas ahora deben ser dictadas por el presidente electo Javier Milei, incluso antes de su investidura el 10 de diciembre, en esta transición que comienza el día de hoy, con la reunión que está prevista con el presidente saliente Alberto Fernández. ¿Cómo queda la situación y qué expectativas hay en esta área que es crucial para los argentinos, que es la principal preocupación, aparte de las otras políticas que quiere implementar Milei, que son muy contrarias a lo que hemos visto durante estos gobiernos de izquierda y centro derecha? Bueno, la verdad es que sí, estamos en una gran expectativa, sobre todo aquí es un día feriado, esto que se discutió bastante le permitió, en tal caso al gobierno, le va a permitir unas horas más, pero no mucho más para poder tomar una decisión. Me parece que Sergio Massa allí lo que ha hecho, que lo hizo en el propio discurso, fue pasarle la pelota a Javier Milei a sabiendas de que todo lo que él ha venido haciendo en este último tiempo, como lo que mencionábamos anteriormente, de ampliando la brecha fiscal, pero también otras cuestiones que tienen más que ver con el día a día, el cepo del cepo, todo lo que está presionado para evitar que cualquier variable influya negativamente en su candidatura. Él sabe que en algún momento va a explotar y obviamente las presiones de los mercados van a ser a partir de mañana muy fuertes, ¿no? Y de hecho, como un ejemplo básico, le podría decir que nosotros aquí, como tenemos y que se conoce también en distintos países que han adoptado estas formas represivas de las variables económicas, tenemos el cepo, y este cepo tenemos la brecha cambiaria, es decir, el dólar oficial respecto a los dólares más libres. Bueno, nosotros en el último tiempo, apoyando su propia candidatura, Sergio Massa ha creado o ha reflotado lo que se llamó el dólar portal, es decir, presionar sobre los portales de noticias que publicaban el dólar libre, blue, alternativo, ilegal, como le llaman algunos, para que aún ese dólar esté en las pizarras más bajo de lo que en realidad se vendía en el comercio. Bueno, todo eso le va a explotar seguramente en breve, y él quiso de esta forma traspasárselo a alguien que aún no tiene ninguna responsabilidad, al menos desde el punto de vista ejecutivo. Exactamente, porque Milei ha dicho que toda la responsabilidad económica recae pues sobre el actual ministro de Economía y es candidato presidencial. Y un 140% de inflación, además la última cifra publicada en las últimas semanas. Ahora, ¿cuáles cree usted que van a ser esas primeras decisiones que va a tomar Milei cuando llegue a la Casa Rosada? ¿En qué estaría centrada esa política al comienzo de su gobierno? Bueno, lo primero que entiendo que hará antes de llegar seguramente será establecer una serie de contactos y alianzas con quienes puedan apoyar su programa de gobierno. Ya lo hizo con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich, tratará de sumar dirigentes a ese espacio político, que es algo nuevo, es algo que va a reconfigurar toda la política argentina. Y desde el punto de vista económico, obviamente es un paquete grande de medidas que tratará de enviar al Congreso, una especie de ley ómnibus que pueda abarcar distintos aspectos, desde lo laboral,
lo fiscal, lo financiero, como para poder ir atajando esta bomba que dejó encendida el propio Sergio Massa, que él lo único que ha hecho siempre fue patear para adelante los problemas y no resolver nada de fondo, y seguramente Milei tratará de tomar una postura diferente en este aspecto. Seguramente va a ser algo, tendremos una devaluación del tipo de cambio oficial para acercarlo un poco a la realidad. Entiendo yo que va a haber un reacomodamiento fuerte de variables que probablemente disparen o acrecienten en un principio la inflación, pero que tendrá la misión de acomodar precios relativos que realmente en Argentina están totalmente desfasados. Ahora, pero resulta interesante porque él anoche dijo que invita a todos los sectores políticos a sumarse a su gobierno, incluso dejando de lado las diferencias, pero esto no iría, digamos que contra a lo que decía de no unirse, de no negociar, de no sumarse a la participación política con la casta que ha gobernado el país durante estos últimos años? En una medida puede ser que esto sea así como mencionás. Lo que él tiene claro es que necesita apoyo político para hacer estas cuestiones. Aquí en Argentina le llamamos teorema de Baglini, que fue un dirigente político que decía que a medida que los candidatos se acercan a la presidencia van moderando sus expectativas y su propio discurso. Me parece que ha ocurrido esto, pero al mismo tiempo con cierta fortaleza, la fortaleza que le da esta enorme cantidad de votos, que haga que lo que está pidiendo básicamente es que aquellos dirigentes, no importa su origen, pero que adopten las ideas de la libertad, como él llama, puedan unirse a su gobierno. Me parece que pasa por ahí, a sabiendas de que muchos de esos dirigentes realmente no tienen, si se quiere, una ideología de fondo y que puede ser maleable a el nuevo contexto político en estos nacional. últimos 30 segundos que nos quedan, ¿está en riesgo la democracia en Argentina con la llegada de Milei, como han dicho sus principales oponentes, y mucha opinión pública en las redes? No, me parece que eso fue parte de la campaña del miedo que quiso instalar el candidato Sergio Massa y que evidentemente le jugó incluso en contra de sus propias aspiraciones. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Primera Página. Alexander Gubernel, politólogo y analista político desde Buenos Aires. Gracias por su análisis. Estaremos muy atentos entonces ya de cara a lo que será esta transición y el próximo 10 de diciembre cuando Milei llegue a la Casa Rosada como el primer presidente libertario en la historia de la nación argentina. Mucha expectativa con sus políticas económicas, sociales, en materia de convivencia y también de derechos humanos, que han sido las principales preocupaciones planteadas por diferentes organizaciones, políticos e incluso líderes mundiales que se han enfrentado directamente con el perfil del ahora presidente electo argentino Javier Milei. Amigos, son las 7:43 minutos.